pues arrancamos. No sé si Toño y Ricardo ya tienen abiertos sus micrófonos. Ya. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno. Efectivamente, como bien dices, Esteban, pues bueno, hay demasiado material. De hecho, la idea de esta serie de conferencias, porque pues, no se quedará en una sola, es que abordemos en distintos, digamos, episodios o en distintas sesiones todos los temas relevantes y todos los nuevos conceptos o nuevos procedimientos que se incluyen ahora en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces, pues inicialmente, digamos, la idea es tener 3 sesiones sobre esta nueva ley. Sin embargo, pues bueno, ya esperando contar con toda la exposición de Patti y de Pablo, de ser necesario, pues incluso tomarnos más, si necesitamos 4 sesiones, 5 sesiones, pues las que se vengan y adelante hasta que todo quede absolutamente claro y que todos conozcamos, pues si no a detalle, sí con la mayor profundidad posible, digamos, todos los temas relevantes sobre esta nueva ley, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho, pues empezando, nos gustaría primero como hacer un breve repaso sobre lo que veremos en esta primera sesión o incluso lo que teníamos pensado ver ahorita, pero que no sabemos si vamos a tocar todo, dependiendo también de pues, cómo estén las participaciones de todos ustedes, que esperemos tener muchas, para que esto se vuelva pues, más que un monólogo, tanto de Toño, Ricardo y de mi parte, pues más bien una interacción con todos ustedes, preguntándonos, pues bueno, dudas, comentando temas relevantes, etcétera. Y en esta primera sesión, lo que queremos tocar o lo que creemos, por una cuestión hasta un poco de estructura lógica, es irnos con un poco de antecedentes de esta ley, el proceso legislativo hasta que llegamos a su publicación y entrada en vigor, abordar disposiciones generales, después entrar ya a la parte sustantiva de la ley, hablar un poco de patentes, marcas, concluir con un poco de artículos transitorios en esta primera sesión y después en unas posteriores hablar del procedimiento de nulidad, del procedimiento de cancelación, del procedimiento de oposición, infracción, procedimientos conciliatorios, medidas precautorias, todo el tema de daños y también todo lo relativo a los delitos. Entonces, un poco la estructura, como para que todos lo tengamos en mente, digamos, es ir abordando cuestiones de antecedentes, disposiciones generales, la parte sustantiva primero y posteriormente pasar a la parte adjetiva de esta ley, a todos los procedimientos, que quizá es donde pues, nos detendremos todavía con mayor énfasis, ¿no? Para que a todos nos quede muy claro no solo esta parte sustantiva, sino pues todo lo que se refiere a los procedimientos que ahora se contemplan en esta nueva ley, ¿no? Entonces, pues, dicho lo anterior y para no hacerlo todavía más tardado, pues empezamos con esta primera sesión, e insisto, con esta primera parte sustantiva. Si hay dudas, comentarios, pues lo vamos platicando. También, si no podemos abarcar todo en esta primera sesión, lo dejamos para la segunda, que espero pues, sea lo más pronto posible, y de ahí nos vamos ajustando para extenderlo lo más que nos dé todo el tema, ¿no? Entonces, pasando al tema de antecedentes, pues bueno, todos sabemos que el TEMEC entró en vigor el pasado 1 de julio. Se contemplaba, de acuerdo a la cláusula 34.5 del TEMEC, disposiciones finales, que el mismo entraría en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del protocolo por el que se sustituye el anterior Telecán por el nuevo TEMEC. Ese párrafo segundo de este protocolo lo que señala es que este tratado entraría en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación. La última notificación tuvo lugar en abril de este año y subsecuentemente es que llegamos a la entrada en vigor que fue el pasado 1 de julio. Dentro de este TEMEC, también como seguramente todos sabrán, se incluye el capítulo 20 que habla exclusivamente sobre derechos de propiedad intelectual. En este capítulo se abordan y se incluyen un sinfín de figuras y de conceptos de derecho de propiedad intelectual. Generalmente intentando ahondar más en ellos, profundizar un poco de conceptos quizá pues, más amplios, algunos dicen que más modernos, y justo la idea o lo que se contempla o el espíritu de este tratado fue
obligar a los países a adoptar un marco jurídico en materia de propiedad intelectual uniforme, que se adoptara a las prácticas internacionales más modernas y más dinámicas, y en ese sentido fue que se impuso a la legislación mexicana adoptar todas estas figuras que se incluyeron en el tratado y hacerlas parte de la legislación nacional. Entonces, en ese sentido, incluso la cláusula 20.90 de este capítulo 20, que es el capítulo relevante de propiedad intelectual, señala que salvo disposición en contrario, cada parte implementará las disposiciones de este capítulo, es decir, las disposiciones en materia de propiedad intelectual, en la fecha de entrada en vigor de este tratado. Esto es, insisto, el 1 de julio pasado, 1 de julio de 2020. Entonces, en concordancia con esto fue que el 1 de julio se publicó también esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y entonces pasamos a la siguiente diapositiva, un poco para repasar el proceso legislativo. Derivado de la firma del tratado, 4 senadores presentaron diversas iniciativas de ley. Oye, perdóname que te interrumpa, Fernando, nada más para que lo tengan como reflexión. Aquí el primer tema es, oye, entonces el TEMEC no es autoaplicativo. ¿Era necesario reformar la ley de la propiedad industrial para retomar los cambios del TEMEC? Porque el TEMEC no era suficiente. Con lo cual yo en principio yo digo, siempre me he peleado con ese tema, pero nada más como para decir, llegaron a la conclusión de que sí era necesario el reformar la ley y que por tanto, pues pareciera como que el TEMEC no resulta autoaplicativo, sino que necesitó una regulación posterior. Pero nada más a manera de reflexión. Claro, pareciera que no bastaba o que no resultaba suficiente el hecho de la inclusión en el texto de un tratado internacional, ¿no? Y que supuestamente sería necesaria su posterior adecuación o su posterior incorporación a una ley nacional, ¿no? Lo cual, pues digo, de entrada podría ser efectivamente pues bastante debatible, ¿no? ¿Qué tanto sería necesario, ¿no?, adecuar la legislación interna cuando ya forma parte de ella al pertenecer a un tratado internacional? Sin embargo, pues bueno, derivado de la firma del tratado, 4 senadores presentaron iniciativas de ley: el senador Castañón de Movimiento Ciudadano, Astorga de Morena y Gama y Moya, ambos del PAN. Aquí vale la pena señalar que de estas 4 iniciativas, únicamente la del senador Astorga es aquella en la que se propuso expedir una nueva ley, dejar atrás la ley de propiedad industrial, dejar como de lado el tema de pues, andar parchando, modificando, adicionando, quitando, como lo proponían los 3 senadores restantes, y dar paso a una nueva ley. Todas estas iniciativas pasaron a las Comisiones Unidas de Economía, Salud y Estudios Legislativos. Se emitió el dictamen el 28 de junio de 2020, o sea, 28 de junio de este año. Trataron de unificar, digamos, el contenido de las 4 iniciativas. Sin embargo, lo cierto es que la que se tomó como base y la que forma parte de la estructura medular de este dictamen de Comisiones Unidas es el dictamen precisamente del senador Astorga, ¿no? Entonces, el 28 de junio finalmente se emite el dictamen. El 29 de junio, es decir, un día siguiente, la Cámara de Senadores lo aprueba con 106 votos a favor. Un día siguiente, el 30 de junio, pasa a la Cámara de Diputados y se aprueba con 367 votos a favor. Y al día siguiente, el 1 de julio, para cumplir con todas estas obligaciones impuestas en el plano del marco internacional, se publica finalmente en el Diario Oficial de la Federación esta Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. Se estableció, que digo, eso fue parte de las modificaciones del dictamen de Comisiones Unidas, que el inicio de la vigencia se prorrogara, digamos, 90 días hábiles. En un principio se estimaba que fueran 60, de acuerdo con lo proponían los senadores titulares de esta iniciativa. Sin embargo, final de cuentas, pues se determinó que fueran 90 días y, pues, coincidentemente, esos 90 días se cumplen hoy. Hoy, 5 de noviembre, es que finalmente entra en vigor esta nueva ley. Y de ahí, pues, creo yo, la relevancia de pues, que todos estemos como estudiando todo lo nuevo que viene con esta ley, todo lo que se deja de lado, todo lo que dejamos atrás, porque a partir de ahora lo cierto es que en la práctica diaria, digo, por lo menos, por ejemplo, nosotros, quizá algunas otras pirámides no, pero estoy seguro que eventualmente lo harán,
tendremos contacto pues, con esta ley. Es la materia de nuestra práctica jurídica en el despacho de aquí en adelante. Y pues evidentemente la necesidad de que todos, no solamente los que estamos en el área de litigio o en el área, por ejemplo, de Anester, pues estemos empapados de esto, ¿no? O sea, es un tema sin duda de amplísima relevancia para nosotros y particular por la práctica, considero yo, que tenemos en el despacho. Entonces, pues dicho lo anterior, pasaremos un poco ya al contenido, que insisto, abordaremos la parte sustantiva y abordaremos un poco de la cuestión de artículos transitorios para no dejarlo de lado en esta primera sesión, digamos, y por una cuestión de estructura, después pasaremos a toda la parte adjetiva y pues esperando contar con la interacción de todos ustedes para que lo podamos ir haciendo pues, más fructífero y más a gusto para todos, ¿no? Que todos vayamos participando. Entonces, pues bueno, para esta primera parte de exposiciones generales, pues se viene Toño, que nos va a explicar a todos un poco de esta nueva. Perfecto. Perfecto. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Bueno, yo intentaré también ser un poco breve para que ya cuando entremos a la parte subjetiva, pues sea un poco más amplio. Y bueno, empiezo explicando que este título primero, que son las disposiciones generales, se divide en 3 capítulos. Uno que son disposiciones preliminares, después habla de las reglas generales, que es el capítulo 2, y al final termina con un capítulo 3 que habla de la representación y registro general de poderes. En este primer capítulo, las disposiciones preliminares, se establecen, entre otros, el objeto de la ley, su ámbito de aplicación, las normas que le son supletorias, así como muy importante las facultades del INPI. Entonces, empezando y tomando el capítulo primero, a mi parecer una disposición que si bien antes ya era supletoria a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahorita lo hacen de manera expresa y también establecen el orden en que debe estar esta supletoriedad. Esto tomando en cuenta que si bien en el año 2000, que fue que se promulgó una reforma a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en la cual se estableció que sus disposiciones se aplicarían supletoriamente a las diversas leyes administrativas, como era la Ley de Protección Industrial. Ahora, y tomando en cuenta lo que dijeron en la exposición de motivos, era momento oportuno para establecer esta supletoriedad y el orden en que iba a operar, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en primer lugar, y pues, posteriormente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, en este mismo capítulo, también por contarse las facultades del INPI, en primer término, se agrega la facultad del INPI de tramitar algo que se llama certificados complementarios. Estos vamos a hablar a fondo posteriormente, pero particularmente es cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables. A petición del solicitante de la patente se puede otorgar un certificado complementario para ajustar esta vigencia, ¿no? Posteriormente también se agrega la facultad del INPI de conciliar los intereses de las partes. Para esto agregan un capítulo específico de un procedimiento conciliatorio, del cual vamos a hablar posteriormente. Otra cosa que se me hace muy, muy interesante es que dentro de las medidas provisionales que tiene el INPI, ahora también no solamente puede decretar el destino de los bienes, sino ahora puede decretar su destrucción, ¿no? Sobre este punto me gustaría agregar que si bien agregan esta destrucción a las facultades del INPI, no lo ponen dentro del artículo 344, que es el relativo a las medidas provisionales, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue un error del legislador. Y por otra parte, en ese mismo sentido, se agregaron 2 nuevas medidas provisionales en el artículo 344, pero estas medidas no se agregan a las facultades, ¿no? Entonces vamos a ver qué problemas surgen de estos. Otra parte muy interesante es que ahora el INPI básicamente como que se convierte en una autoridad fiscal y le dan la oportunidad de que ahora ya puede exigir el pago de los créditos fiscales. Y en caso de que estos no hubieran sido cubiertos de manera oportuna, puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, esto de conformidad con los términos del Código Fiscal de la Federación. Aquí igual, como tema interesante, en el 2018 la Profeco tuvo una reforma a su ley, donde también le permitía iniciar este procedimiento administrativo de ejecución para cobrar las multas. Posteriormente, y otra parte que para mí es muy relevante, es que ahora el INPI tiene la facultad de condenar el pago de daños y perjuicios, así como cuantificar su monto. Todo esto, y tal como se señala en la exposición de motivos, es básicamente para que el titular de un derecho de propiedad intelectual tenga en mucho menor tiempo esta indemnización, ¿no? Esto igual vamos a tocarlo más a fondo en su momento, pero básicamente antes, incluso había una jurisprudencia de la primera sala, donde te decía que necesitabas necesariamente una declaración de infracción firme y posteriormente tenías que irte con
civil o mercantil para cobrar estos daños y perjuicios. Pues, bueno, también igual sobre este tema vale la pena decir que solamente aplicará para aquellas infracciones que hayan sido declaradas posteriormente, presentadas posteriormente a partir de la vigencia del decreto, ¿no? Ya después nos vamos al capítulo segundo, que son las reglas generales. En considero igual importante señalar que, como todos saben, todo documento que se exhiba en idioma extranjero tiene que acompañarse de una traducción respectiva, ¿no? Ahorita, y solamente para casos de procedimiento de declaración administrativa, bastará con la exhibición de la traducción de la parte conducente con la que pretenda acreditar el dicho, ¿no? Y otra vez, básicamente a la par, como casi todas las legislaciones, ellos pretenden regular un poco más el tema de uso de mecanismos electrónicos. Aquí lo que están señalando es que los medios electrónicos, todos aquellos documentos que se presenten a través de medios electrónicos, producirán los mismos efectos y en el valor probatorio que aquellos documentos firmados autógrafamente. Aquí también cabe destacar que se añadió a la ley que cuando se efectúa una publicación por Gaceta, a la par se enviará un aviso informativo al solicitante en la fecha de la publicación, ¿no? Sobre lo anterior, es importante señalar que no tiene efectos de notificación. O sea, la notificación se hará y se tomará en cuenta únicamente por la publicación de la Gaceta. Por último, respecto del Registro General de Poderes, antes, para acreditar tu personalidad, necesariamente necesitabas anexar una copia simple de la constancia de registro. Ahora, bastará con indicar el número de registro del poder que te emite el INPI a resolver tu solicitud de registro del poder. Básicamente, por disposiciones es todo. Bien, entrando en materia, ya propiamente a la sustancia de la ley, básicamente por orden de aparición y también por temas de relevancia, quise tocar primero el tema de las patentes. No sé, Ricardo, porque personas muy raro, ¿eh? O, no sé si a los demás, pero a mí me suenas muy raro. ¿Me escuchan bien los demás? No, Sí, a mí no. también. Algo A mí tiene también tu me escucha micrófono. No sé si ya me pueden escuchar bien. No. No, pero a ver, veo que le avisen a Karina a ver qué podemos hacer. No te preocupes, Pablo, yo voy que me queda cerca. Chance con unos audífonos. Digo, compartir tu video. Y yo paso y ya no. Ya está ahí, Karina. ¿Ya me escuchan bien? No. No. Igual. Parece ser un problema con el micrófono. A lo mejor vas a tener que cambiar de equipo. Si no, si quieres, vente a mi oficina, Ricardo. Ah, que se con la... A ver, pues sí. Digo, vente acá. A ver, déjame decir. No, aquí. O sea, digo, aquí en mi oficina tengo puesta la diapositiva y tus notas. Yo creo que aquí con el iPad, porque tengo aquí las notas. Y ahorita te oyes bien. ¿Ya me escuchan bien? Bueno, mejor. Sí. Perfecto. Listo. Bueno, al parecer ya, creo que sí, ya me escucho mejor, ¿verdad? ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, mucho mejor. Sí. Perfectísimo. Muy bien. Excelente. Bueno, como les decía, el primer punto, ya entrando en materia como tal, va a ser el tema de las patentes, tanto por orden de aparición en la ley como por orden de relevancia, decidí tocar primero este tema. En el primer punto que nos encontramos dentro de las patentes, surge una ampliación en el tema de la materia patentable, el qué podemos entender o qué puede entender el instituto para ejercer un tema de estudio de patentabilidad. Para entender el tema de la patentabilidad debemos de recordar que para que algo sea considerado como patentable debe de cumplir con 3 supuestos.
El primer supuesto es que este materia, que este estudio sea nuevo, es decir, que no se encuentre dentro del estado de la técnica. El segundo es que tenga actividad inventiva o que no sea obvio o deducible para un perito o un técnico en la materia. Y el tercer punto es que este tema tenga aplicación industrial, es decir, que sea susceptible de ponerse dentro del comercio. ¿Qué cambia esto con respecto de la ley hoy abrogada? Bueno, cambia el tema de qué se puede considerar como nuevo. Hoy en día, con la ley que hoy entra en vigor, podemos entender como nuevo también el tema del second use. El second use es que justamente se pueden incluir las nuevas utilizaciones sobre compuestos, sustancias o composiciones que ya se encuentran en el estado de la técnica. Esto hay que aclarar que este tema del second use no viene del ingenio, no viene de la genialidad o creatividad del legislador. Este es un tema que deviene directamente del artículo 20.36 del TEMEC, en donde se establece justamente el tema de las nuevas utilizaciones, los nuevos usos sobre compuestos, sustancias y composiciones que ya se encuentran en el estado de la técnica. Esto pareciera que no es un tema tan de relevancia, probablemente pueda parecerlo, pero la verdad es que es un tema que va a cambiar muchísimas cosas, más que nada en el tema farmacéutico. En el tema farmacéutico, el second use tiene una relevancia amplísima con relación a los genéricos. ¿Por qué? Porque digamos que en el tema de una sustancia, de un compuesto farmacéutico, vence la patente o ya se encuentra divulgada y por lo tanto ya no es novedosa, ya se encuentra en el estado de la técnica. Pero se encontraba ligada a una utilización muy específica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico con una sustancia utilizada para disminuir la presión arterial. Pero digamos que después encontramos que esa sustancia tiene una utilización nueva para temas de úlceras o gastroenteritis. Bueno, el instituto va a tener que darle entrada a este tipo de solicitudes de registro, por lo cual han despertado distintas críticas, distintas objeciones, porque puede traducirse en un tema de una ampliación de facto en la vigencia del patentamiento o del derecho exclusivo sobre ciertas sustancias, compuestos o composiciones. Pues la verdad es que ahí pues es un tema de suma relevancia. Yo creo que el ejemplo claro es el Viagra. Sí. El Viagra era para una cuestión de corazón y lo acabaron teniendo un uso secundario para disfunción eréctil, ¿no? O sea, el caso concreto yo creo que es el Viagra. Yo había pensado, y ahora sí que por nota de periódico, como que en México no iba a pasar lo del second use y pues sí es muy relevante y sí en la práctica sí tiene su trascendencia, ¿eh? O sea, de acuerdo. Lo que me viene a la mente es el caso del Viagra. Sí, de acuerdísimo. Sí, eso vamos a tener que estar muy al pendiente sobre cómo se desenvuelva en el tema práctico. Bien, como segundo punto, en el tema del certificado complementario. El certificado complementario, la verdad es que también tiene una relevancia impresionante en este nuevo paradigma que tenemos de protección a la propiedad industrial. ¿Qué es el certificado complementario? El certificado complementario viene en la nueva ley en el artículo 126 y su uso práctico, o lo que se busca, el ánimo, el alma del certificado complementario, es dar una protección en la vigencia completa, enmendar omisiones o enmendar retrasos irrazonables atribuibles al instituto en la tramitación de una solicitud de patente. El certificado complementario
¿Qué significa? Cuando yo presento una solicitud de patente, va a llevar, naturalmente, va a llevar su tramitación. Si esa tramitación se tarda más de 5 años, yo puedo solicitar una complementación en la vigencia para que me otorgue y que el instituto me otorgue un certificado de que se traduzca en una ampliación en la vigencia de mi patente. ¿Cómo va a funcionar esto o cómo funciona esto a partir del día de hoy? Digamos que si la tramitación de mi patente dura más de 5 años, yo tengo que hacer un cómputo para ver cuánto tiempo que excedió los 5 años son realmente retrasos irrazonables. ¿Qué es un retraso irrazonable? También la ley lo maneja por exclusión y nos maneja, no realmente qué es un retraso irrazonable, pero nos maneja retrasos razonables. Por exclusión vamos a poder determinar qué son los retrasos. Si no se considera razonable, pues es un retraso irrazonable. Ahora bien, como ejercicio práctico, digamos que yo presento mi solicitud de patente y se tarda 6 años, se va a tardar 6 años en que me otorguen mi registro. Bueno, si se tardó 6 años, evidentemente excedió los 5 años en la tramitación, pero yo tengo que atender a los supuestos de la ley para ver qué se va a entender como un retraso que es razonable. El instituto, bueno, en la ley, perdón, se manejan diversos supuestos, como por ejemplo el examen de forma, que no constituye un retraso irrazonable, resoluciones jurisdiccionales que mantengan en pausa la tramitación de una solicitud, eso no se puede considerar un retraso irrazonable, caso fortuito o fuerza mayor no se pueden considerar un retraso irrazonable. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser el trabajo de nosotros con relación a los clientes? Si nosotros nos damos cuenta que la solicitud tardó 6 años, pero digamos que tenemos que descontar, pero digamos que el examen de forma tardó 3 meses, ¿no? Así muy, muy optimistas, tardó 3 meses el examen de forma. Bueno, de esos 6 años, descontamos 3 meses. Ya nos vamos a 5 años, 9 meses, de que ya se excedió 9 meses. Pero digamos que también hubo prórrogas, o sea que por ahí hubo algún oficio del INPI y como sabemos tenemos 2 meses para contestar y 2 meses de prórroga. Digamos que optamos por la prórroga. Bueno, a esos 9 meses tenemos que descontarle la prórroga que utilizamos porque no es atribuible al instituto, naturalmente. Fue una elección nuestra. Entonces ya van 9 meses, menos 2 de prórroga, van 7 meses. Y digamos que el instituto suspendió por COVID, suspendió 1 mes sus actividades. Bueno, no es atribuible al instituto, entonces de 7 meses pasamos a 6 meses. ¿No? Se tardó 5 años con 6 meses la tramitación de la patente en retrasos irrazonables. ¿Qué va a suceder? Nosotros, porque esto es a petición de parte, vamos a tener que hacer una solicitud al instituto en donde le digamos, oye, por retrasos irrazonables, expídeme mi certificado complementario, ¿no? ¿Cuál es el tema también con este certificado complementario? No nos van a expedir un certificado por el tiempo completo que fueron los retrasos irrazonables. La ley establece que por cada 2 días de retrasos irrazonables, se nos va a otorgar solamente 1 día. Entonces, digamos, para ponerlo como en un caso práctico, si se tardó 6 meses el instituto de retraso irrazonable, nos otorgarían, obviamente, otra vez lo pongo para caso práctico, nos otorgarían un certificado complementario de la mitad del tiempo. No va a suceder así porque hay que hacer un cómputo de día por día, no va a ser por plazos de 6 meses a 3 meses, no. La ley establece cómputos de días. ¿Cuál es la crítica aquí? Y que yo creo que hubiera sido una herramienta muy buena para dotar de certeza jurídica
a las farmacéuticas, por ejemplo, hubiera sido una herramienta muy buena, pero creo que no se le dio la aplicación, no le dieron el potencial que había para el certificado complementario. ¿Qué va a suceder? Y lo vamos a ver aquí, yo supongo que lo vamos a ver aquí con los clientes. ¿Al cliente realmente le va a parecer viable contratarnos a nosotros para solicitar un certificado complementario de 15 días? O sea, para solicitar 15 días de ampliación al término. Yo la verdad creo que no. Yo la verdad que creo que solamente va a ser algo deseable para algún cliente potencial si el certificado complementario exceda de más de un mes. Yo la verdad no creo que por días vayamos a poder estar haciendo solicitudes de certificados complementarios. No sé si tengas algún comentario en este sentido, Esteban. Sí, déjame decirte, y la verdad es de que este derecho, y ahora sí que me corrígeme, Anester, pero hasta donde yo recuerdo deriva de ADPIC. Ya es un derecho derivado de tratados internacionales. Incluso, yo creo que la semana pasada acaba de resolver un caso la segunda sala de la Corte. Aquí el tema es, bueno, es un derecho reconocido en tratados internacionales, están buscando reconocerlo en la ley. No quiero sonar negativo, pero la verdad es de que yo creo que la manera en la que lo reconocen no es la más apropiada. ¿Y por qué lo digo así? Oye, ¿qué pasa si el retraso es de 4 años, 5 meses? Ah, no tengo derecho al certificado complementario. El punto detonador para la existencia de mi derecho es que pase de 5 años. Eso lo que lleva implícitamente, lamentablemente, es de que el INPI lo que va a considerar es un plazo razonable de un trámite de patente, 5 años. Exacto, exactamente. ¿No? Entonces esto, en lugar de ayudar, yo creo que va a generar unas cosas horribles, independientemente de que yo me sigo peleando con el tema de la autoaplicabilidad de los tratados internacionales. A mí me dices, y para efectos prácticos, yo lo que te diría es, a ver, espérame. Y generalmente se da en la industria farmacéutica. Lo que buscan es extender el plazo de vigencia del derecho, porque, y es razonable. Lo que estás buscando es, oye, te doy una patente que no es otra cosa más que una contraprestación a la invención. Tú ahora sí que le invertiste tiempo, dinero y esfuerzo para inventar algo, pues ahora sí que la manera que te lo compensa el Estado es por el derecho al uso exclusivo, traducido en un derecho de patente. Entonces, es una contraprestación estatal, ¿no? Entonces, ahí, como que yo digo, a ver, espérame, ¿se justifica el certificado? No cabe la menor duda, porque lo que quieres es que sigan inventando, que tengan el derecho a compensarse, y la manera de compensarlo es permitirlos estar en el mercado. Entonces, si no puedes estar en el mercado, pues te dan el certificado complementario. A mí lo que no me gusta es cómo lo regularon y que otra vez se vayan a disposición de ley en lugar de respetar lo que dicen los tratados internacionales. A mí me dices, para mí, un cliente me hace el planteamiento, yo me basaría en lo que dice ADPIC y en todo caso digo que las disposiciones de la Ley de Protección de la Propiedad Industrial son inconstitucionales porque establecen mayores requisitos que los derechos establecidos en el propio tratado internacional. Incluso con el principio pro persona, supongo. Un poquito más complicado. La verdad es de que tú me dices el derecho a la inventiva es un derecho humano, no es un derecho comercial, entonces empiezas a jugar un poquito con la naturaleza del derecho. Pero bueno, perdón, ya me extendí mucho, pero ténganlo presente que ya se acaba de resolver algo con respecto de la protección complementaria y pues sí creo que el exigir mayores requisitos cuesta un poquito más de trabajo. No debería de ser así. Sí, correcto. Justamente fue un tema de la farmacéutica de Bayer sobre un medicamento oncológico. A ellos les otorgaron una extensión en su vigencia de 3 años. Y sí, justamente ellos hicieron valer tratados internacionales y fue favorable para ellos. Bueno,
en este tema también vamos a pasar a un tema también de extrema relevancia, que es como es la cláusula volar. La cláusula volar, ¿qué es la cláusula volar? La cláusula volar, por definición, es una excepción al derecho de explotación exclusiva de una patente. Sin embargo, con ciertas condiciones que deben de cumplirse. El tema de la cláusula volar también deviene de, hay que decirlo, del TMEC, pero también deviene por ejemplo, del ADPIC. En su artículo 30, la ADPIC confiere esa exclusión, y es un tema de extrema relevancia también en el ámbito farmacéutico. ¿Por qué? Porque existe, al incluir en nuestro marco legal la excepción volar o la cláusula volar, nosotros tenemos una excepción al derecho de explotación exclusiva de una patente cuando es con fines de investigación, desarrollo, generación de pruebas, información y producción experimental con el fin de obtener un registro sanitario. ¿En qué se traduce esto? En el que yo voy a poder utilizar una sustancia, un procedimiento, una composición que esté protegido por una patente cuando yo lo utilice con el fin de eventualmente obtener un registro sanitario. Me preguntan... Perdón, Ricardo, ¿en qué artículo está esto de la cláusula volar? Está en el artículo 57, fracción segunda de la nueva ley. Y de la ADPIC está en el artículo 30. Ok, perfecto, gracias. Sí. Bueno, retomando, esta cláusula volar, en lo que se va a traducir de manera práctica es que justamente ya se incluye en ley federal este tipo de excepción al uso exclusivo de una patente. Esto no es nuevo completamente. Si me preguntan, ¿esto es nuevo completamente? No es nuevo completamente. Ya existía en diversos reglamentos. Existía en el reglamento de la ley hoy abrogada, pero hoy se eleva a la ley federal. Hoy se encuentra en ley federal y se encuentra y toma muchísima relevancia. Sí me gustaría decir el tema de por qué es una cláusula, por qué se llama tema volar, o sea, por qué tiene el nombre volar. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, hace alusión la palabra volar a un litigio que existió en Estados Unidos entre la farmacéutica Roche Products con Volar Pharmaceuticals. Volar Pharmaceuticals era una empresa que se dedicaba a la fabricación de genéricos. Y ellos empezaron a utilizar para fabricar genéricos. Un año antes, ellos empezaron a utilizar una sustancia que la tenía protegida Roche mediante una patente. Al darse cuenta de esto, Roche, ellos inician un procedimiento en contra de Volar, y en 3 ocasiones la justicia estadounidense le dio la razón a Roche. Sin embargo, en la última resolución, le deja le deja la carga al Congreso estadounidense de regular ese sentido, de que si existe realmente una interpretación de la ley, propiamente el órgano que debe de resolverlo en este tema era el Congreso, para lo cual el Congreso atiende a esta resolución de la Corte estadounidense y otorga a Volar, mediante la legislación, justamente una excepción cuando es por cierto tiempo antes de que venza la patente, pero con el puro objetivo de determinar si existe intercambiabilidad en los productos, existe calidad, existe seguridad, existe eficacia, y eventualmente obtener un registro sanitario. Hoy en día, nosotros lo integramos en nuestro sistema,
y se encuentra ya hoy en día elevado a la categoría de ley federal, está en la ley federal ahora, y bueno, toma también muchísima relevancia en el tema farmacéutico. Bien, si nadie tiene un comentario, voy a continuar en este tema. No sé si alguien quiere precisar algo. Nada más, ¿vas a tocar el tema de la vigencia en lo del linkage? O sea, porque aquí lo que me preocupa es, aquí dice, oye, es una excepción a los derechos de exclusividad de una patente. Fracción segunda, un tercero que use, fabrica, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente exclusivamente para generar pruebas, etcétera, ¿no? Exacto. Lo que me preocupa aquí es de que no dice tiempo. Yo supongo que debe venir en la parte de linkage. Exactamente. Justamente nos tenemos que remitir al RIS para el tema de, que es el reglamento de insumos para la salud, para el tema de la temporalidad. El RIS ahí sí establece el tema de 3 años antes. Son 3 años antes del vencimiento para que yo pueda empezar a utilizar la información sobre una sustancia, compuesto o composición protegida por una patente con el fin de eventualmente obtener un registro sanitario y obviamente hacer pruebas de bioequivalencia, que es la intercambiabilidad, de calidad, seguridad, eficacia, pero sí, justamente esa es la crítica a este tema. Omiten la temporalidad. Tenemos que irnos al RIS para poder obtener una temporalidad. Porque justamente si yo leo el artículo 57, fracción segunda, yo puedo decir, bueno, entonces desde el día 1 en el que empieza la vigencia de la patente, yo puedo empezar con mis pruebas. Bueno, no. Ya remitiéndonos al RIS, ya es cuando ya obtenemos la temporalidad de los 3 años anteriores, hay inmediatos anteriores a la terminación de la vigencia de la patente. Que ahí el tema va a ser si resulta aplicable el RIS o no. Sí, yo creo que van a tener que armonizar con el reglamento de esta ley. De acuerdo. Perfecto. El siguiente punto es el de los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son, como lo sabemos, también le llaman pequeñas patentes o pequeñas invenciones, y son mejoras como tal. Los modelos de utilidad los vemos día a día, y son productos que, si bien es cierto, se encuentran en el estado de la técnica, resultan novedosos. Tienen novedad y tienen una aplicación inventiva, por lo cual son sujetos de protección. ¿Qué sucede aquí con los modelos de utilidad con respecto a la ley anterior? Bueno, cambia la vigencia. La ley anterior manejaba una vigencia de 10 años. Hoy en día se contemplan 15 años. Cambia la vigencia de los modelos de utilidad para ampliar el espectro de protección. Y bueno, ese es un aspecto bastante relevante, porque no solamente hoy las solicitudes que entren hoy al INPI de modelos de utilidad, esas, si entran hoy, naturalmente van a tener 15 años de protección. Pero las solicitudes que ya se encontraban en trámite, vamos a poder solicitarle al instituto una ampliación. Entonces, eso cobra relevancia para nosotros como en la firma, porque hay que estar muy pendientes al tema de cómo solicitar una ampliación en la vigencia de la protección en modelos de utilidad. Naturalmente, hoy inicia la vigencia de la ley y no tenemos todavía lineamientos claros, pero yo creo que sí hay que estar muy al pendiente de eso para ofrecerlo eso, como el servicio. Y bien, paso al tema también de muchísima relevancia, que es el tema del linkage entre el INPI y la COFEPRIS. En el tema del linkage, sí quisiera precisar que yo voy a tocarlo desde una perspectiva. Eventualmente Fernando Sánchez lo retomará desde un tema ya más a fondo y más técnico. Yo que voy a tocar en el tema del linkage. El cómo era y el cómo es hoy. Cómo cambia con esta nueva ley. Bien, pues el linkage pues es la Perdón, cooperación. ¿dónde está regulado esto?
¿Perdón? ¿Dónde está regulado esto del linkage? En el 162, último párrafo de la nueva ley, y en el 5º transitorio también. Oh, gracias. Sí, por nada. El linkage se regula expresamente, justamente como lo comentamos en el artículo 162, último párrafo, con relación al 5º transitorio. Guarda estrecha relevancia también con el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con este linkage? Para empezar, ¿qué es el linkage? La COFEPRIS, para emitir registros sanitarios sobre sustancias o sobre productos que puedan ser susceptibles de ser comercializados, debe de, obviamente, ser el ente que vea que estos productos no solo tengan calidad, no solamente sean seguros y no solamente sean eficaces, sino que también, obviamente, hay que ver que no traslapen derechos de propiedad intelectual de terceros. Entonces, ¿cómo se traduce esto a un ámbito práctico? Llego yo con mi solicitud ante la COFEPRIS y tienen que hacer una consulta ante el INPI justamente para determinar que no se estén violando, no se estén invadiendo derechos de terceros. Anteriormente existía una gaceta que la ley establecía que el INPI tenía que publicar de manera semestral, en donde se tenían que decir donde se tenían que publicar patentes o solicitudes que no habían alcanzado el grado de registros o que simplemente habían caducado, habían perdido su vigencia. Esa era una parte por parte de la Gaceta, pero también la COFEPRIS le hacía una solicitud de asistencia técnica al INPI para pedirle que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, que creo que nunca se daba, o sea, siempre se excedían los 10 días hábiles, le dijera si la materia de la solicitud de registro sanitario invadía o no derechos de terceros, derechos de propiedad intelectual de los terceros. Y el INPI tenía que contestarle. Así era antes. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día el INPI sigue con la Gaceta, lo pone como obligación específica en la ley, pero también va a generar un portal como Marcanet, creo que varios de aquí hemos ya navegado por Marcanet y es un sistema bastante amigable. Va a ser un Marcanet, por así decirlo, pero para este tipo pero para patentes, para que nosotros ingresemos, no sé, rosuvastatina o paracetamol o la sustancia activa que queramos, y vamos a poder ver cuándo vence o si ya venció. No solo eso lo va a poder hacer la COFEPRIS, lo vamos a poder hacer cualquiera de nosotros. Entonces, creo que un esfuerzo, aquí yo creo que sí hay que reconocerlo, en un esfuerzo bastante apreciable de transparencia, se va a crear este portal. Y también le va a quitar muchísima burocracia en el tema de que la COFEPRIS tenga que emitir un certificado, una solicitud de asistencia técnica al instituto para determinar si existen o no violaciones a derechos de terceros. Entonces, esta es la forma en la que se va a hacer ahora. Les digo, ya entrará un poquito más a fondo y en una forma más técnica a Fernando Sánchez, pero este es básicamente el cambio que hay conforme a la ley pasada a la ley actual. Y ahora bien, déjame decirte qué es lo que viene muy relevante en el texto. Antes, con la práctica anterior, solo se publicaban en esta Gaceta Linkage patentes que fueran de sustancia activa. Sí, no las de proceso no. Por resolución judicial, las de compuesto sí. Y aquí lo que te está diciendo es cualquier patente relacionada con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos. Alopáticos. Entonces ahí lo que te dice es,
Ojo, porque incluso una patente de proceso, Tiene que que ser antes no publicada. eran publicables, ahorita ya posiblemente ya, yo creo que van a ser publicables a Sí, partir de sí. ahora. Le da mayor protección, ¿eh? Exactamente, sí, aquí sí, yo creo que sí hay que hacer pues la observación de que sí hicieron bien las cosas. Digo, hay que esperar a ver cómo es en la práctica. Como siempre, en la letra está muy bonito, pero yo creo que sí hay que esperar a ver cómo lo manejan. Esperemos que se haga de forma correcta, pero sí, promete bastante este tema del linkage. Va a ahorrar muchísimas cosas, tanto nosotros los litigantes como a las autoridades, incluso Pemex, las farmacéuticas, Cofepris, cualquier persona interesada va a tener acceso a este portal. Pero sí, hay que esperar a ver cómo es en la práctica. Y bueno, por último, viene el tema de los diseños industriales. ¿Qué pasa aquí con los diseños industriales? Con los diseños industriales se agregan en su definición los diseños artesanales. Esto es también bastante relevante y la verdad es que en lo particular a mí me da muchísimo gusto que se haya incluido los diseños artesanales para ser susceptibles de protección como diseños industriales. ¿Por qué? Porque yo creo que varios hemos escuchado noticias sobre plagios a pueblos en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas. Se los llevan diseñadores europeos, vienen, ven y plasman en sus diseños y venden como pan caliente. Entonces, al ser susceptibles de protección, yo creo que al utilizar esta figura van a pasar muchas cosas positivas para los temas de diseños artesanales y a la protección del folclore mexicano. Y también otro tema aquí que hay que resaltar es el arreglo de la Haya. México es parte ya del arreglo de la Haya relativo a los diseños industriales, en el que con una sola solicitud, vamos a tener protección en muchísimos países, en diversos países. Ya hay un artículo por ahí que escribí sobre el arreglo de la Haya, y la verdad es que también es algo bastante positivo. También, bueno, por cuestiones de tiempo, yo creo que en tema sustantivo probablemente lo deje aquí por temas de patentes y pasemos con Fernando Sánchez. Sí, bueno, en realidad lo que seguiría sería todo el tema de marcas, pero, pues bueno, como era de esperarse, creo que ya agotamos todo el tiempo de esta exposición. Entonces, pues no sé, Pablo, Pati, Esteban, si quieran que lo dejemos acá y como ya lo habíamos anticipado, lo retomamos en la siguiente sesión y nos seguimos hasta que concluyamos con todo el tema también procesal. Yo creo que sería bueno pensar, si están de acuerdo todos, en una siguiente sesión. No sé si sea recomendable esperar un mes. Yo tal vez para darle continuidad recomendaría que fuera probablemente no más de 2 semanas. Si es que todo el mundo puede y demás, lo programamos con tiempo para no, ahorita pues obviamente hay gente que ya tiene programadas cosas y demás, ¿no? Pero creo que sí es muy interesante seguir y no dejar pasar demasiado tiempo. ¿Cómo lo ves, Andrés? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, digan, pero si lo dejamos o programamos cada sesión hasta que concluyamos con todo el tema de la ley cada 2 semanas, yo estoy totalmente de acuerdo, salvo que ustedes digan otra cosa. Estoy de acuerdo con Pablo. Que no sea tanto como 2 semanas, Si puede ser un año. Pudiera ser cada semana para tratar de agotarlo lo más pronto posible. Sí creo que es una parte muy importante de nuestra práctica. Yo la verdad es que yo no había tenido la oportunidad de revisar la ley y pues sí me están abriendo mucho los ojos. Yo sugeriría, pues ahora sí que como que darle celeridad y buscar terminar la exposición de propiedad industrial, pues ahora sí que buscar terminar en las próximas 2 semanas, quizás hacer una sesión el próximo, o sea... Jueves 12 y jueves 17 a lo mejor. ¿Cómo? ¿Está bien? 12 y 19 sería, creo, ¿no? 12 y 19, perdón, sí.
Pues sí, yo creo que estaría bien para no perder la continuidad y no esperarnos que sea mensualmente, porque yo creo que se perdería el hilo de la conversación y de la exposición. Entonces, pues yo estoy de acuerdo, si no tienen inconveniente, pues también. Por mí, perfecto. Sí, programarlo lo más pronto posible, ¿no? O sea, para sí tener idea, porque sí tienen cambios muy relevantes. Sin duda. Perfecto. Lo hacemos así entonces. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bravo. Bye. Gracias, Bravo. hasta luego. Bye. Que estén bien.